Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 13. Romanos capítulo número 6, versículo número 13. Cuando usted lo encuentre, responda con un amén. Amén. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera y luego lo leemos en otra traducción. La palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Voy a leer nuevamente ese versículo, pero en la traducción, nueva traducción viviente. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, escuchen bien esta palabra: entréguense completamente a Dios. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Queremos hablar bajo el tema en esta mañana: vidas rendidas. Vidas rendidas. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos que nos hables, por favor. Queremos escuchar tu voz y queremos que ministres nuestra vida. Tú que conoces la necesidad de tu pueblo, háblanos, Padre. Fortalécenos, Señor, anímanos y confróntanos con tu palabra. Y a ti daremos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, pero no deje de adorar al Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Vidas rendidas. Vidas rendidas. Quisiera comenzar explicando un término que a veces puede ser mal interpretado, y es el término adoración. La adoración tiene que ver mucho con la rendición, y le voy a explicar por qué. Adorar no es simplemente levantar la mano derecha y decir aleluya, o cantar un himno bien bonito al frente el domingo, o es una expresión que solamente ocurre en el templo. No, adorar es un estilo de vida. Y cuando hablamos de un estilo de vida, hablamos de que adorar es entonces una vida cotidiana completamente rendida a la voluntad de Dios. Se supone que entonces nosotros vivamos en una continua adoración. Que no digamos voy a esperar al domingo para adorar, no. Toda mi vida, todas mis decisiones, todas mis actitudes, todos los días es adoración a Dios. Cuando yo entiendo esto, entonces se me hace un poco más claro entender de la manera en que Dios quiere que yo viva. En la manera en que Dios quiere que yo viva. Y es importante que entendamos esto, porque la adoración entonces no tiene que ver entonces tanto con el volumen de mi voz, sino con la actitud de mi corazón. Porque yo puedo tener un volumen o puedo tener un tono de mi voz, pero si no hay actitud en mi corazón, y lo podemos ver en diferentes escenarios bíblicos. Vemos como Caín y Abel entregaron una adoración, entregaron una ofrenda, pero la diferencia de los dos fue la actitud de su corazón. Y en uno lo hacía por, por lo que le sobraba, lo hacía de una manera. El otro no, el otro quiso darle lo mejor a Dios y había una devoción a Dios. Y Dios aceptó la ofrenda de uno, pero no aceptó la ofrenda de otro. Entonces es importante que podamos reconocer y recordar esta palabra antes de explicar lo de vidas rendidas que quiero explicar en el día de hoy. Leí una historia que yo creo que la he contado aquí otras veces, pero se cuenta la historia de un pastor que soñó
que iba a la iglesia. Pastor sueña que un ángel le está mostrando su iglesia y va a donde hay diferentes personas en la iglesia, ve que están las personas cantando, ve que están los músicos tocando, ve que hay alguien predicando, pero no se escuchaba nada. Entonces el pastor le dice a Ángel, ¿por qué no se escucha nada? Si hay gente cantando, si hay gente adorando a través de la música y la predicación. Y eh, cuando ve el pastor, le muestra todo el culto, al final eh, oye una oración de un niño que estaba diciendo, Padre nuestro que está en los cielos. Y eso fue lo único que se oyó, la oración de un niño. Y él preguntaba, y él decía, porque hay muchas personas que no están haciendo lo que están haciendo con la actitud del corazón. Y de esta manera, escuche bien, nosotros tenemos que pedir a Dios que lo que yo voy a hacer sea en sintonía con mi corazón, que yo pueda conectar mi corazón con lo que Dios ha preparado para mí. Ahora bien, la palabra rendición no es una palabra cómoda. De hecho, la palabra rendición no parece una palabra positiva. Cuando hablamos de rendición, la rendición suena a derrota. La rendición suena a que me rendí, me quité, no voy a seguir. Sin embargo, nadie quiere rendirse, todos preferimos ganar, todos preferimos conquistar, todos preferimos avanzar, todos preferimos superar obstáculos y sería tremendo, ¿verdad? Cuando nos hablan de avanzar, de crecer, esos mensajes son más cómodos para nosotros. Pero cuando nos hablan de someternos, cuando nos hablan de entregarnos, cuando nos hablan de rendirnos, cuando nos hablan de ceder, entonces se hace un poco incómodo porque no es lo más fácil. Pero la Biblia nos habla de que si queremos vivir una vida que sea diferente, tenemos que aprender a vivir una vida rendida a Dios. Y en el versículo que leímos, habla, especialmente la Nueva Traducción Viviente, donde leí, decía, en cambio, entréguense completamente a Dios. Entréguense completamente a Dios. Y es importante que le pidamos a Dios, Señor, ayúdame a yo entregarme completamente. Y escuche bien, porque es que muchos de nosotros, y me voy a incluir ahora, nos hemos entregado por pedazos. Muchos de nosotros nos hemos entregado por pedazos. Te voy a entregar esta parte de mí, pero esta parte no. Y Dios dice, yo no quiero un pedazo, yo quiero todo. Yo no quiero una parte de tu corazón, yo lo quiero todo. Yo no quiero una parte de tu tiempo. Yo quiero todo. Y es interesante porque es un reto entonces vivir una vida de entrega total, pero es la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Dios está buscando corazones rendidos. Dios está buscando vida rendida. Y cuando hablamos de rendirnos, yo voy a explicar ya mismo lo que es. Pero, ¿por qué se nos hace difícil rendirnos ante Dios? O rendirnos ante su voluntad. Yo le voy a explicar. Número uno, por la confianza. Porque a veces pensamos, es que si yo me rindo, tengo que soltar el timón de mi vida. Es que si yo me rindo por completo, tengo que perder el control de mi vida, porque ya no voy a ser yo el que va a gobernar, me voy a rendir y ya otra persona, ya otra voluntad la que va al final decidir. Pero sabe algo, yo no sé usted, pero no hay nadie mejor que sea Dios el que gobierne nuestra vida. ¿Cuánto dice amén? Si Dios gobierna nuestra vida, no hay que temer. Si Dios gobierna nuestra vida, no hay que temer. Y ahí es importante, escuchaba a un amigo en estos días hablar, y yo creo que yo le hablé a la iglesia. Nosotros hace un tiempo atrás, unos años atrás, fuimos a Tennessee a un viaje, y entre los viajes que fuimos, entre los lugares que fuimos, tuvimos la oportunidad de llegar a un lugar donde había un simbolismo del Titanic. Este barco Titanic, ¿verdad? Muy famoso, que se hundió, y nos enseñaron cómo era el lugar donde estaba el timón,
tuvimos la oportunidad de tocar el agua fría a la temperatura que estaba ese día allí. Y tuvimos la oportunidad de caminar por diferentes partes de ese barco. Y luego tuvimos la oportunidad también en ese mismo viaje de ir hasta Kentucky, pero no donde venden pollo, sino el estado. De llegar hasta Kentucky y llegar al Arca de Noé, que si alguna persona está buscando un lugar donde ir no sabe, vaya allá a Kentucky, es una experiencia linda. Hay una réplica del Arca de Noé y tuvimos la oportunidad también en ese mismo viaje de ver el arca, de ver las partes del arca. Fue impresionante, ¿verdad? Ver todo eso. Sin embargo, hay unas diferencias que me parecen interesantes poder tocarlas. Diema, por favor. Me parece interesante poder tocarlas. Que Diema me acompañe aquí. Escuche bien. ¿Y por qué digo esto? Porque aceptar la voluntad de Dios y vivir, escuche bien, porque esta parte, aquí donde voy, y esta parte es la más importante para mí el día de hoy, rendidos a su voluntad, significa no montarme en un barco, sino montarme en un arca. ¿Cómo es eso, pastor? Explícame eso, porque no entendí. No mostrarme en un barco, sino mostrarme en un arca. Y voy a explicar por qué es que muchos de nosotros nos hemos querido rendir a la voluntad de Dios, pero montados en el barco, donde yo pueda todavía tener el timón. Pero ¿sabe algo que me llamó la atención del arca? Que el arca no tiene timón. El arca no tiene timón. El que se sube en el arca está diciendo, yo no sé, yo no tengo el control de a dónde va a llegar esto. Yo no tengo el control de lo que va a pasar después de que yo tome esta decisión. Cuando Noé se entró al arca, el arca de Noé que todos lo cantamos, cuando Noé entró al arca junto a su familia, él estaba renunciando al control. Él estaba renunciando al control. Y hay gente aquí que Dios le está diciendo, tienes que renunciar al control. Hay gente que no se ha rendido completamente porque no quiere renunciar al control. Hay gente que no se ha rendido completamente porque no quiere renunciar. Es que si yo me rindo, tengo que soltar el timón. Es que si yo me rindo, las cosas van a ser a otra manera. Es que si yo me rindo, las cosas no, van a ser fuera de mi control. Pero yo quiero decirte algo. Cuando vivimos vida rendido y nos trepamos al arca de la voluntad de Dios, entonces, escuche bien esto, Dios va a llevarnos a puerto seguro. Noé decía, yo no tengo garantía de, papi, quizás le preguntaron, papi, ¿para dónde vamos? Yo no sé a dónde vamos a parar. Yo no sé a dónde la lluvia nos va a llevar cuando esta agua suba. Yo no sé cuál va a ser el destino porque yo no voy a tener control. Pero había algo, yo confío en el Dios que va a dirigir este arca. Yo confío en el Dios que nos va a llevar a puerto seguro. Yo confío en el Dios que yo no tengo que tener el control, que aunque yo no tenga el timón de mi vida, el timón de mi vida lo tiene Dios. Y entonces algo importante, tienes que soltar el timón de tu vida. Pastor, ¿qué yo tengo que hacer para vivir rendido? Tienes que soltar el timón de tu vida. El timón de tu vida lo quiere llevar Dios. Quiere ser Dios el que lleve el control de tu vida. Así que la pregunta es si hoy estamos trepados en un arca o estamos trepados en un barco, porque la mayoría de nosotros queremos mejor el barco porque en el barco yo puedo todavía controlar parte de las cosas. Pero Dios dice, yo quiero que entres al arca de mi voluntad. Yo quiero que entres al arca de mi voluntad, de mi rendición, donde yo soy el que decido el destino, donde yo soy el que dirijo la vida completamente y donde no tienes que temer, solamente confiar. ¿Alguien confía en Dios aquí? Pero ¿verdaderamente alguien confía en Dios aquí? Esto no está en el bosquejo. Pero ¿por qué hago esta pregunta dos veces, Wilson? Porque yo recuerdo la historia de este malabarista que todo el mundo iba a ver porque su función principal o su show principal es que cogía una cajetilla. ¿Alguien sabe qué es una cajetilla? Cogía una carretilla y la pasaba por una soga de un lado a otro. Y todo el mundo se impresionaba. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Que este hombre haga eso. Y todo el mundo iba a ver al hombre que tomaba la carretilla y que la llevaba de un lado a otro. Y él llamó a un voluntario. Dijo, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Sí, yo vine a verte, yo creo que tú puedes hacerlo.
¿Tú de verdad quieres que yo pueda hacerlo? Sí, yo confío. ¿Tú confías en que yo pueda hacerlo, que yo voy a lograr llegar al otro lado? Sí. ¿De verdad confías? Sí. Ah, pues trépate la cajetilla. Y ahí él me dijo, no, espérate. Yo confío, pero no me atrevo a treparme la cajetilla. Yo confío, pero yo prefiero verlo desde acá. Entonces, hay momentos que Dios nos dice, ¿tú confías de verdad? Sí, Dios, yo confío. ¿Tú confías de verdad? Sí, yo confío. Pues trépate la cajetilla. No, pero es que hasta ahí. Y Dios está diciendo, si confías de verdad, ríndete por completo. Si confías de verdad, no pelees con mi voluntad. Si confías de verdad, no pelees con lo que yo quiero hacer en tu vida. No resistas, no te resistas allí. A veces vivimos en una lucha constante resistiéndolo a lo que Dios quiere hacer. Y Dios quiere hacer esto conmigo y yo me resisto. Y Dios quiere hacer esto conmigo y yo me aguanto. Y Dios tratando de impulsarme y yo con el freno puesto. Y somos nosotros muchas veces los que nos resistimos a lo que Dios quiere hacer. Pablo en el capítulo 6 de Romanos está diciendo que ahora nosotros debemos utilizar nuestro cuerpo como instrumento. ¿Se escucha bien? Nuestro cuerpo tiene diferentes partes y tiene 5 sentidos. Está el sentido de la vista, está el sentido del olfato, del tacto, del gusto y de la audición. Estos 5 sentidos, lo que Dios está diciendo en otras palabras es que yo quiero que tus sentidos los utilices ahora como instrumentos para mí. Y escuche bien, mis sentidos van a ser utilizados dependiendo de quién domine mi vida. ¿Cómo es, pastor? Sí, lo voy a repetir. Mis sentidos van a ser utilizados dependiendo de quién gobierne mi vida. Por ejemplo, David, cuando David estaba conectado con Dios, Dios utilizó sus manos para matar a Goliat. Pero cuando David se descuidó, a través de sus ojos le falló a Dios. Entonces la pregunta es, detrás de nuestros sentidos, detrás de nuestro cuerpo, de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestra boca, ¿quién la está utilizando? Porque Dios la quiere utilizar. Pero quiero decirte algo, a veces el enemigo va a querer utilizar tu boca. A veces el enemigo va a querer utilizar tu boca para quitarle el ánimo a alguien. Cuidado con lo que dice. Mire, a veces hay gente que le quita el ánimo a otros ellos mismos con comentarios. En momentos de cuidado, en momentos de coraje, cuidado con lo que dice. Porque yo puedo herir y afectar la vida de alguien con un comentario negativo. Yo puedo utilizar mal lo que Dios me ha dado. Nuestro cuerpo es instrumento para glorificar a Dios, dependiendo de si mi vida está rendida completamente a Él. Dios está buscando utilizar mis ojos, mis manos, mi lengua, mi mente. Dios quiere que mi mente... Mire, ¿qué dice Dios? Buscarme con todo tu corazón. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dios quiere que lo busquemos con todo. Con todo. Con todo. Pero muchas veces hay cosas que no hemos podido entregar. Pablo está diciendo, ya no somos esclavos del pecado ahora. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Mire, eso significa, Pablo está diciendo, si ustedes murieron al pecado, ya el pecado no lo gobierna. Si ustedes murieron al pecado, ya el pecado no tiene que ser el que dirija su vida o sus decisiones. Ahora sus decisiones las decide y las elige Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay una lucha, escuche bien, hay una lucha por quién va a tener el control de mis sentidos. Hay una lucha por quién, por instrumento de qué va a ser mi boca, por instrumento de qué va a ser mis manos. Yo puedo utilizar mis manos para construir, pero las puedo utilizar para romper. Puedo utilizar mis labios para construir, pero los puedo utilizar para romper, para destruir. Y igual todas las diferentes áreas. Entonces,
es importante que podamos entender que ya no somos esclavos. Dale la mano aquí y dile, ya tú no eres esclavo del pecado. Y voy a explicar por qué digo eso. Voy a explicar por qué digo eso. Voy a explicar por qué digo eso. Escuché una historia que me pareció bien interesante. Varios siglos atrás habían dos hermanos que estaban luchando por quedarse con el gobierno de Bélgica. El hermano mayor se llamaba Reinald, apodado Crassus porque era bien obeso. Y su hermano Edward, entre ellos dos había una lucha. Escuche esto, esto va a decir a alguien. Entre ellos dos había una lucha. Y Edward le ganó a Reinald, que era del obeso. Y cuando le gana, se convierte entonces en el que está por encima de él. Y lo encarceló, pero lo encarceló de una manera muy interesante. Mandó a hacer un cuarto alrededor de Reinald. Mandó a hacer una sola puerta y una sola ventana. Reinald era bastante grueso. Las puertas eran angostas. Y le dijo a los que después de construir, le dijo, Reinald, ahí está la puerta, ahí está la ventana, te puedes ir cuando tú quieras. La puerta la voy a dejar abierta. El problema, que por su peso no cabía por la puerta. Y el problema, que todos los días Edward le enviaba su comida favorita. Por lo tanto, imagínense, ¿será fácil trabajar con tu comida favorita todos los días? Por 10 años, Reinhold fue prisionero con la puerta abierta. Fue prisionero con la puerta abierta. ¿Qué lo encarcelaba? No era una cárcel, era el mismo. ¿Qué lo encarcelaba? No era una cárcel, eran sus deseos que no podía controlar. ¿Qué lo encarcelaba? Era algo que estaba en él que no podía controlar. Y lamentablemente no pudo ser libre. El problema no era la puerta. El problema era que no podía pasar por ella. Y aunque podía adelgazar y salir libre, pero escuche bien, su deseo por la comida era más fuerte que su deseo por la libertad. Entonces, ahí viene la batalla. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya abrió la puerta, pero hay gente que todavía no son libres. Cristo dejó la puerta abierta, pero hay gente que todavía no son libres. Cristo dejó la puerta abierta, pero a veces yo lucho. Es que yo lucho para salir. La puerta está abierta, pero a veces yo sigo esclavo. La puerta está abierta, pero a veces yo sigo atado. La puerta está abierta, pero a veces todavía me domina lo que antes me dominaba. ¿Cómo es posible que no puedo salir si la puerta está abierta? Es porque todavía quizás los deseos tuyos son más fuertes que tu hambre por Dios. ¿Sabe algo? La libertad nuestra ya fue comprada en la cruz del Calvario. La libertad nuestra el pecado fue derrotado en la cruz del Calvario. Pero pastor, ¿por qué a veces yo siento que sigo derrotado? Porque a veces seguimos cediendo a nuestros apetitos al pecado. Entonces no estamos presos por falta de poder. Estamos presos por falta de rendición. Si él se hubiera rendido, hubiera estado libre. Si él hubiera dicho, lo que tengo que hacer es bajar de peso para ser libre. Él le dijo, cuando tú quieras puedes ser libre. Solo tienes que rendirte a ese deseo, ¿sabes? Rendirte y no dejarte llevar por ese deseo, no dejarte llevar por ese. Y lamentablemente este hombre no pudo hacerlo. Pablo utiliza en la Nueva Traducción Viviente la palabra instrumentos, que también puede traducirse como armas. Y como le dije ahorita, nuestros cuerpos son armas de guerra espiritual.
Escuche bien, tu cuerpo y mi cuerpo son armas de guerra espiritual. Tu boca y mi boca son armas de guerra espiritual. El cuerpo de David es utilizado para matar a Goliat. Pero el mismo cuerpo de David es utilizado por el pecado para caer con Jezabel. El mismo cuerpo, estamos hablando del mismo cuerpo. La diferencia, que en diferentes circunstancias gobernaban diferentes señores. La pregunta no es si tus manos, tus pies, tu boca van a ser usados, porque siempre van a ser usados. La pregunta es quién los está gobernando. La pregunta es quién tú vas a permitir, quién tú vas a permitir que gobierne en tu mente, quién tú vas a permitir que gobierne en tus labios, quién tú vas a permitir que gobierne en lo que tú ves, quién tú vas a permitir que gobierne, quién tú vas a permitir que sea el Señor, quién tú vas a permitir que sea el amo. ¿Qué significa entonces rendirse a Dios? Significa poner mi voluntad en el lugar correcto. Es rendirle, Señor, mi voluntad es tuya, mis pensamientos son tuyos, mis manos son tuyas, mi boca es tuya, mis ojos son tuyos, mis pies son tuyos. Habrá quien me pueda decir, mis pies son tuyos, Señor. Señor, mi boca es tuya. Señor, mis manos son tuyos. Voy a pensar en lo que edifica. Voy a hablar lo que edifica. Voy a caminar en la santidad. Dios quiere que caminemos en santidad. Dios quiere que le permitamos al Espíritu Santo. ¿Sabe algo? Una de las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida es santificarnos. El Espíritu Santo es que comienza a trabajar en nuestra vida desde que nos convertimos y comienza a hacernos sentir, esto es algo que no me agrada. Y comenzamos nosotros a permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Pero a veces nosotros le decimos, no, Espíritu Santo, no trabajes aquí. Pero tenemos que permitir al Espíritu Santo que nos santifique, que diga, Señor, si hay algo en mí que te ofende, quítalo. Si hay algo en mí que me está afectando, quítalo. Si hay algo en mí que me está impidiendo hacer tu voluntad, quítalo. Límpiame, purifícame, aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? En el capítulo 12 de Romanos habla del culto racional. Y culto también habla de adoración. Y culto habla de servicio voluntario. Escuche bien, voluntad, escuche bien. La palabra voluntad, si tú la analizas, viene de voluntario. Cuando yo hago algo, mi voluntad, estoy haciéndolo voluntariamente, yo no me estoy obligando a nadie. Entonces yo tengo que entregar mi voluntad, voluntariamente, vaya redundancia, al Señor. Ofrecerla. Y hay una canción que Jesús Adrián Romero escribió hace muchos años que decía, con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. Te puedo entregar mi corazón como ofrenda. Y Dios me decía, Dios me ministraba a través de esta palabra. Yo quiero hacer de las vidas suyas, incluyéndome, un altar. El altar necesita algo, una ofrenda. Y nosotros estamos buscando, Señor, ¿qué tú quieres que yo te dé? ¿Qué te voy a ofrendar? En el Antiguo Testamento buscaban el mejor animal. Pero Dios está diciendo, yo quiero que la ofrenda seas tú. Yo quiero que la ofrenda seas tú. La ofrenda de mi altar tengo que ser yo. La ofrenda de mi altar tengo que ser yo. Y de esa manera entonces yo poder vivir una vida de adoración completa. Póngase de pie, por favor. Vivir una vida de adoración no es solamente levantar la mano. No es solamente cantar, eso es alabanza y es parte.
Vivir una vida de adoración es que yo vaya al trabajo y en el trabajo lo adore con mis acciones. En mi casa lo adore con mis acciones. Que en la escuela le adore. Que en la oficina lo adore. Que en la cocina lo adore. Que yo pueda vivir una vida de adoración y rendición completa. ¿Cómo, pastor, lo puedo hacer? Cuando hago todo como para Dios y no como para los hombres. Como cuando hago todo para Dios y no como para los hombres. Voy terminando, pero escuche esto. Dios quiere una mente renovada, una voluntad rendida y un corazón entregado. Dios no es un explotador que está buscando, te voy a obligar a rendirte. No, Dios nunca te va a obligar a nada. Si estamos aquí, ¿alguien lo obligaron a estar aquí? No, Dios no nos obliga. Estamos aquí porque nosotros entendemos que no hay nada mejor. Que no hay nada mejor. Que no hay nada mejor que rendirnos a Él. ¿Qué significa vivir entregado, pastor? Vivir entregado es obedecer a Dios incluso cuando parece no tener sentido. Ejemplos de vidas entregadas. Abraham, mire esto, Abraham. Abraham vivía tan entregado a Dios que siguió la guía de Dios sin saber a dónde lo llevaría. Ana, en la Biblia, vivía tan entregada a Dios que esperó el tiempo perfecto de Dios sin saber cuándo sería para ella ser madre, esperó el tiempo de Dios. José vivió una vida tan entregada a Dios, José, que confió en el propósito de Dios sin saber ni entender las circunstancias. Pero hay algo clave en todos estos personajes que leí. Todos se entregaron por completo. Y yo sé que hemos hablado de este tema o parecido, pero escuche bien. Dios no quiere pedazos. Dios quiere completo. Dios quiere completo. Estamos empezando un año todavía. Y para mí, yo necesito ser bien enfático en esto. Completo significa soltar las riendas. Completo significa soltar el control. En vez de esforzarme, confiar. Confiar en la voluntad de Dios. Vidas rendidas. Dios nos hizo verdaderamente libres. Pero ¿cuántas veces somos como Reiner? La puerta está abierta, Jesús dejó la puerta abierta, pero todavía sigo luchando. Ahora bien, este año puede ser diferente si tú así lo decides. Aquí hay gente que está de visita, aquí hay gente que es parte de la congregación, pero que quizás todavía no se ha rendido completamente. Y yo creo que no hay nada mejor que comenzar el año completo. Que te trepes al arca, aunque no tengas el control. Que te trepes, renuncies al control, te atreves a renunciar, te atreves a soltar el timón, te atreves. Te atreves a empezar el año soltando el timón, soltando los planes que tenías y rindiéndote. No hay nada mejor que entregarnos completamente. No necesitas estar siempre en el control, necesitas entregar todo completamente. Rendirse, sacrificar nuestra vida. Y esa es la ofrenda. Hoy aquí hay un altar y se necesita una ofrenda. 2026 Dios está buscando ofrendas entregadas. Ofrendas que se rindan.
Hay situaciones difíciles. Yo quiero orar por algunas personas aquí, pero antes voy a hacer un llamado. Voy a orar. Voy a orar. Pero nos ayuda el Señor a salir de aquí rendidos. No perfectos, rendidos. Entregando nuestra voluntad como ofrenda ante Él. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos invitas a rendirnos completamente. Ayúdanos, Dios mío, a no ser como Reino, el que tenía la puerta abierta, pero no podía controlar los deseos. Y no pudo rendirse. Y como no pudo rendirse, vivió prisionero. Y como no pudo rendirse, vivió prisionero. No permitas que vivamos prisioneros con la puerta abierta. Ayúdanos a rendir todas las áreas de nuestra vida, Padre. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.